Fe con Dios. Hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Hola, muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es Un Café con Dios, un tiempo de reflexión de la palabra de Dios. ¿Cómo estás, mi estimado Freddy? Pastor, muy bien, buenos días, saludos a todos los que ya nos están escuchando y saludos a las personas que se unen a la transmisión de Un Café con Dios. Le damos gracias al Señor porque sabemos que gracias a Él estamos aquí y tenemos una oportunidad más, un día especial, y es un viernes que podemos aprovechar. Es viernes. El cuerpo ya no sabe nada. No. Es viernes, ya es fin de semana y bueno, pues a darle gracias a Dios por esta semana. Y gracias a Dios porque pues vienen unos 2 días de descanso porque parece que sí ha sido estresante esta semana. Pero bueno, todos estamos aquí esta mañana por la gracia de Dios y con la presencia de Dios. Sí. Eso es indudable. ¿Cómo estás, mi estimado Pedro? Bien, pastor, gracias a Dios, agradecido por estar aquí una vez más. Mejor que llegué corriendo, pero llegué. Sí, estás en tu jugo todavía. Sí, bueno, le damos gracias a Dios. Ahí si vieron un señor corriendo como loco, era yo. Sí, le damos gracias a Dios por la vida de todos nuestros amigos que ya nos están sintonizando a través de radio por internet. La radio, Stereo Live, la radio que da vida. La radio de las buenas noticias. La radio que tiene buenas noticias. La buena noticia: el Evangelio de Jesucristo. Él murió y pagó por nuestros pecados y reconcilió nuestra relación con el Padre. Y nos regaló todavía al Espíritu Santo como las arras del compromiso, del pacto. Así es. El Evangelio quiere decir buena noticia, las buenas nuevas. Y por eso es una buena noticia el hecho de que hoy estemos aquí reunidos para platicar acerca de la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a orar encomendándonos al Señor en esta mañana, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, revelación y entendimiento de su palabra, mi estimado Freddy. Sí, bendito Dios, te damos gracias por un día más. Gracias por tu misericordia que es nueva, se renueva cada mañana. En esta hora te pedimos perdón por los pecados, las cosas que hemos hecho mal delante de ti, por aquellas cosas en las que te hemos fallado, Señor. Perdónanos y límpianos de toda maldad. Y en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Bendice este tiempo, prepara nuestro corazón y abre nuestro entendimiento, Señor. Que el día de hoy podamos recibir la revelación por medio de tu Espíritu y te damos muchas gracias. Bendice a cada persona que está escuchando este programa o que lo ha de escuchar posteriormente. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Amén. Nuestro teléfono, mi estimado Pedro. Sí, pastor, para mensajes o llamadas, 44 36 54 66 32. También te lo sabes de memoria. Sí. Ya vi que no te lo sabes de memoria. Vi la cámara, no viste el teleprompter. Vea el bar, vamos al bar. Regresemos. No, te quieres ir a Alaska, no, nada de eso. El bar, no me acuerdo qué quiere decir. Video asistente referee, árbitro asistente en video. Bueno, es en inglés. Ajá. Pues necesitamos a veces necesitamos un bar, pero no para tomar, sino para que la asistencia de Dios en nuestras vidas. Y bueno, pues vamos al libro de Josué, el capítulo 24, el versículo 14 del libro de Josué. Que Dios nos revele lo que Dios tiene para usted y para nosotros este día. Se lo pedimos de corazón.
Y la verdad es que estamos viendo la vida de Josué. Platicabas algo de la vida de Josué, estimado Pedro. Josué fue un hombre, bueno, no se llamaba Josué, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Oseas. Se llamaba Oseas. Y Oseas quiere decir Salvador. ¿Sí? Entonces, nada sucede sin la voluntad de Dios, ¿no? Y Josué, hijo de Nun. Está interesante el nombre, ¿no? Para ponerle a alguien. A ver, Nun. Sí. Hijo de Nun dice que él era un hombre disciplinado, un joven disciplinado, porque fue en la historia de Israel fue el ayudante de ¿quién? De Moisés. Sí, el siervo de Moisés. O sea, no se habla de que fuera un esclavo. No era esclavo, porque era de la raza de Israel. Pero tampoco era tan cercano como los hermanos de Moisés. Los hermanos de Moisés que Moisés mismo pidió un día cuando Dios le eligió para ser el libertador del pueblo de Israel en Egipto. ¿Y qué dijo Josué? ¿Se acuerdan cómo se negaba? Que él era de torpe hablar, que él no, que eligiera otro. Dijo, yo soy tartamudo. ¿Qué otro detalle? Porque él puso varios pretextos. Varios pretextos. Dice, no, Señor, yo no puedo ir allá. Y tú sabes por qué. Usted también sabe por qué, ¿no? ¿Por qué no puede ir allá? Andaba buscando la judicial. Porque allá en Egipto lo buscaban por haber matado a un egipcio. Y no fue cualquier egipcio. Era un oficial. Un oficial, o sea, era un general, una cosa así. Entonces, pues por eso huyó. Si hubiese sido alguien más así, no hubiera huido. Porque él vivía en un nivel en la corte con el faraón bastante bien preparado. Es más, él estaba siendo preparado, Moisés, para gobernar. Había ido a la mejor universidad, estaba bien capacitado. Sí, todo a la par del hijo del faraón. Pues sí. Que luego fue el faraón. De hecho, no tenía hijo el faraón. No era su hijo la persona. Fue el siguiente, fue otro. ¿Sí? Por eso Moisés iba derecho. ¿Sí? Iba derecho porque no había, era de la hija del faraón, sí. Pero no era. Por eso tenía todo para triunfar. Pero en un momento de emoción, ¿sí? Sí. Y yo sé que es el plan de Dios. A veces cosas vienen a nuestras vidas que uno no entiende. Sí, yo siento que ya estaba en su corazón el celo por su pueblo, por la libertad de su pueblo. Sí. Pero no era el tiempo ni la manera que Dios tenía. No era el plan de Dios. Dios tiene ya todo ordenado. Ahora, el hecho de que nosotros no cumplamos el propósito de Dios es un propósito de Dios, es un diseño de Dios. Nosotros lo hemos declarado así. ¿Quién hace los diseños? El arquitecto. El arquitecto. ¿Quién los lleva a cabo? ¿Quién los realiza? El ingeniero o el maestro de obra. El maestro de obra. Entonces, aquí el que diseña nuestra vida, nuestro propósito, es Dios. Sí. Y lo mismo lo había hecho con Moisés. Porque el Dios de Moisés es el mismo Dios de ahora, de nosotros. Él diseñó ya ese plan. O sea, como dice el Salmo 138, Dios cumplirá su propósito en mí. Su propósito, el propósito de Dios. No es y fíjate que yo siempre pensé, Dios cumplirá el propósito que yo tengo. No, el suyo. Es el propósito de Dios y nosotros estamos inmersos en él. Entonces, en ese aspecto, Dios nos revela las cosas. De hecho, ¿lo tienes ahí el 138.8? Sí. ¿Qué dice? Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. O sea, no es nada más es la obra de tus manos.
Es el plan que tú tienes. Ok. Moisés tenía un plan sobre su vida, un propósito. Y a veces uno lo sabe o lo siente y por eso hace muchas cosas. Pero es que Dios nos lleva hasta cumplir el propósito. Y de entrada, Moisés no murió en el tiempo donde murieron los bebés o los niños, ¿verdad? Que habían sido enviados a... Bueno, se había dado la orden de que fueran ejecutados. Sí. Y su madre, su familia lo guardó un tiempo y llegó el momento en que ya no lo pudieron tener y prefirió entregarlo y pues lo puso en una cesta o en algo que flotara en el río y fue a parar a manos de la hija del faraón. Entonces, pues sí, ahí algo Dios traía con Moisés desde, sí, ya lo tenía apartado desde antes de nacer. Pudo haber muerto y Dios lo guardó. Es el plan de Dios. Que a final de cuentas, obviamente, Moisés cumple el propósito con todos con todas las deficiencias, los obstáculos que puso para ir, pero fue. Y Moisés tiene algo que a nosotros nos debería ser de ejemplo, de testimonio, que hablaba con Dios cara a cara. Sí. Y todos los días dice que él se metía en la presencia de Dios. ¿Y qué hacía Josué mientras él lo hacía en el tabernáculo? No estaba a la puerta del tabernáculo todo el tiempo. Él estaba allí. Se levantaba Josué, yo creo que le digo Moisés, y le decía a Josué, vámonos. Decía, sí, Señor. Y él se iba a adorar todas las mañanas. De madrugada, Moisés iba a la presencia de Dios. Sí. Para que la presencia de Dios estuviese con él y el campamento, o sea, toda la gente que estaba en el desierto, pues caminara bajo su guía. Pues si guiara unos 5 estaba difícil, imagínate. Hay quien dicen que eran 600,000. Hasta 2 millones. Los mentirosos dicen que eran 2 millones, no puede ser. Y otro me dijo, es que Dios para matar a esa generación tuvo que matar ya 38,000 diarios. Le dije, ay, santo Dios, de que se la pasaban en funeral. Uh-huh. O sea, imagínate 38,000. Por 10 ya son 380,000. Por 20 ya son 6. No, pues no eran 38. Uh-huh. No. Sí morían, pero por eso tuvieron que esperar 40 años a que murieran, pues probablemente naturales, de muerte natural. Sí, 20 años. Ahora, ¿por qué se murieron? Es toda esa generación, ¿por qué murió en el desierto? Por su incredulidad, porque no creyeron. Por falta de fe. Porque no creyeron a Josué y a Abraham, a Caleb. A Josué y a Caleb no les creyeron a ellos dos que sí se podía ingresar a la tierra prometida cuando los mandaron a ellos. Llevaban 3 meses que habían salido de Egipto cuando llegan a Berseba, y allí de Berseba, de ahí se fueron a ver la tierra prometida. 12 espías. Y 10 dijeron. 10 dijeron, no se puede, son gigantes, somos como cucarachas delante de ellos. La democracia no siempre es tan... Sí. Porque estos dijeron, no se puede. Contrario, en este caso, contrario a la democracia, no es precisamente en lo que hoy vemos, socialismo, no, era la teocracia. ¿Qué dice Dios en este aspecto? ¿Qué les había dicho? Que les iba a dar la tierra prometida. Nunca los mandó. Yo me puse a estudiar, a leer. No. ¿Dónde está la orden de que Dios mandó espías? ¿De quién se lo sacó? Moisés. De la manga se lo sacó eso. Y entonces, a veces probamos así a Jesús, a Dios. Nosotros queremos las cosas como nosotros las queremos. Uh-huh. y hacemos preguntas o interpelaciones a Dios. Dios dijo, está bien,
Ya fueron, ahora se van a aguantar los resultados. Nadie les mandó allá. Aguántense el resultado. ¿Qué pasó? La negativa de los 10 que dijeron que era una tierra de gigantes y que era muy difícil o imposible conquistarla. No se puede. Y solamente Josué y Caleb tenían fe y dijeron que sí se podía. Y es pues la fe, la certeza. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe en Dios, la fe de Dios. O sea, que lo que necesitaban ellos era la fe de estos dos. Si los dos se hubieran dicho, sí se puede, pues vámonos, luego entramos. Pero dijeron, no se puede. Es que va a estar bien difícil, no, están bien grandotes y no. Y luego, yo me imagino, y un pueblo, por muy grande que estuviera ese pueblo, no tendría 20, 30 mil, 50 mil habitantes. ¿No venían cuántos dijimos? Pues 600 cuando menos. 600, ponle de esos 600 mil, por lo menos 300 mil eran varones. O ponle 200 mil varones. Un ejército de 200 mil. Que es que estos no son guerreros. Como no, verás que les peguen y verás como si se vuelven. Está en el ADN del hombre. Les sale lo guerrero. Aquí es donde quería yo llevarlos. A que la falta de fe es lo que produce, lo que causa problemas. Hasta el día de hoy. ¿Por qué no triunfamos como debiera ser, como la asignación o el diseño que Dios nos dio? ¿Sí? Porque nos falta fe. ¿Sí? Y cómo crecía la fe. Dice la Biblia que la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Y qué oía Moisés? La palabra de Dios, conversaba con él. ¿Y qué oía allá detrás de la puerta? Josué alcanzaba a oír la palabra de Dios. A ese grado le estoy diciendo yo que es tan importante la palabra de Dios, lo hemos dicho en estos días, que estando aún atrás de la puerta oyendo la palabra de Dios, le fue creciendo la fe. Por eso el día que lo mandaron allá, pues traía fe, le dijo, no, sí se puede. Se convenció a su amigo Caleb, pero como la mayoría dijo que no, y el pueblo le creyó a la mayoría, ¿sí? Y entonces, por esa incredulidad, Dios los dejó, ¿qué? Andar en el desierto, errantes en el desierto, hasta que murió. 40 años. Hasta que el último mayor de 20 años de ese tiempo. En ese tiempo muriera. Qué triste, ¿no? Pero Dios cumple sus promesas. O sea, Dios está diciendo ahí que si eres mayor de 20 años ya eres responsable de tus decisiones, ya no eres el bebito de tus papás. Así es. Déjeme ir a una pausa y regreso. No le cambie. Esto es Un Café con Dios. Volvemos. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer por ahí que loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo,
aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso, queridos amigos. Esto es Un Café con Dios. Estamos platicando de quién. Moisés. De Moisés. Y Josué. El propósito es llegar hasta Josué. Y aquí estamos ya en el libro de Josué. Pero antes tenemos saludos por ahí, a ver. Sí, pastor. ¿Quién saludamos? Porque sí hay personas que están en contacto gracias con nosotros. por la vida de las personas que nos están acompañando en vivo y en directo. Para Elvia Almazán, para Luz María Magaña, Ofelia González, Norma Fernández, para los valientes de David. Ustedes saben quiénes son. Hoy tenemos reuniones a las 7. Y mi papá Pedro García Hernández, Pati Hernández en Indianápolis, Betty García en Chicago y mi linda esposa Esmeralda y mis hijos Samara, Aria y Osmar. ¿Quién más? ¿Quién nos saludamos? Saludamos a Brisa Ortiz, a Tarsi y Gaby Urbina, a Sandra Zúñiga, Julia y Esteban desde Tecámac, Estado de México. Bueno, pues saludos. ¿Quién más? Por ahí un saludo a ¿cómo se llama? A Cas. No, ya se le olvidó Cas. Bueno, saludos, Cas. Dios te bendiga. Y a tu bebé, ¿cómo se llama? Isis Montserrat y Cassandra Villalón. Isis Montserrat. Saludos, bendiciones. También tenemos aquí un saludo para don Antonio Acosta. Bendiciones, gracias por reportarte. También, ¿quién más? Elena Vallejo, Rafael Maldonado. Muchas gracias a todos los que ya están en contacto con nosotros. Hoy tenemos pocos. Yo creo, ¿qué pasó? ¿Por qué en Café con Dios hoy pues como que se han quedado dormidos? Pero la palabra de Dios siempre es viva y siempre es. Muchas veces a esta hora es que ya están trabajando, solo nos escuchan. Luego a mí me pasaba, si lo escuchaba ya no. Cierto. Pero te escuchan, pero no tienen el tiempo pues de mandar mensaje. Pero sí repórtense. Y sí es cierto, fíjate que disminuye la ¿cómo se llama? La gente que se une a través de las redes. Sí. De tiempo de despertar es por ser un 10 y es un 4, un 5, un 4%. Sí, Digo un 4. 50%, ya la mitad. Sí, menos de la mitad. Pero bueno, pues gracias a Dios por los que están con nosotros esta mañana. Vamos a la palabra. Entonces quedamos allí que ya dejamos bien claro que Josué sí tenía fe. Y que tenía fe, ¿por qué? Dijimos, ¿por qué? Porque se exponía la palabra de Dios, Porque escuchaba las conversaciones de Dios con Moisés. Y cuando usted escucha la palabra de Dios, crece su fe. Y no solamente crece su fe, sino crece el poder de Dios en usted, ¿sí? Para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ve usted claramente la asignación o el diseño que Dios tiene sobre nuestras vidas, y nosotros cumplimos ese propósito que Dios diseñó para nosotros. Ese es el propósito de Él.
pero nosotros somos libres, eso sí, nos dio libertad, no nos hizo robots, nos dio libertad de manera que podemos ir a la izquierda o a la derecha, pero ya es nuestra responsabilidad. Sí. Leamos el capítulo entonces 24, versículo 14. Está Josué ya grande de edad, ya está en los últimos años de su vida y da estos consejos que a mí se me hacen muy interesantes. Versículo 14. Ahora pues, temer a Dios y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Dios. Les está dando una recomendación, porque les había hablado en el versículo 13 como resumen de cómo les había ido con él, o sea, él siendo él el líder del pueblo de Israel, les dice, miren, yo ya estoy a punto de partir, dice, ya estoy grande, quiero darles unos consejos, quiero platicarles, y entre ellos desde el versículo 13, dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Dice, miren, Dios nos ha dado todo esto. ¿Sí? Dios nos dio una tierra en la cual ustedes no trabajaron, pero ahora son dueños. ¿Sí? Y dice, y las ciudades que ustedes no edificaron, ahora ustedes viven en esas ciudades. Y las viñas y los olivares que no plantaron, de eso comen. ¿Sí? Les está diciendo, acuérdense que tienen que ser agradecidos. O sea, porque Dios les ha dado todo. Sí. Dios nos ha dado todo. Fíjese que uno muchas veces, bueno, al menos yo muchas veces, la tierra que yo te daré, pero son las ciudades. Es como si Dios dijera, a los de Morelos voy a dar Guadalajara, toda llena, sin habitantes, nada más. Ustedes van a llegar y van a manejar sus autos, las cuentas bancarias de ellos van a ser de ustedes, las empresas de ellos son de ustedes, los edificios de ellos son de ustedes nada más lleguen, tomen y disfruten. Así fue. Así fue con ellos, no así es con nosotros el día de hoy. Sí, no, tenemos que reflexionar. Nada más póngase a pensar, ¿dónde nació usted? ¿Dónde creció? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Dónde estaba cuando tenía 5 años? Pregúntese. Bueno, vamos, cuando tenía 8 años, cuando ya empezó a tener ¿cómo se dice? Uso de razón, dice, ¿no? Cuando ya usted empezó a discernir entre lo bueno y lo malo, en ese entonces eran los 8 años, hoy son a los 4. Ya sabe, ya bajó esto, pero póngase a pensar, tú ya empezar a tomar decisiones razonadas, pensadas por usted. Tenía para hacer lo que hoy usted tiene. No. Tenía la visión de llegar a donde hoy está. No teníamos visión. No teníamos esa visión. Le vuelvo a decir, si de usted hubiera sido la decisión, al final no fue, pero si en ese momento usted hubiera pensado, no, yo voy a ser médico, yo voy a ser ingeniero, y voy a estar en tal parte, la verdad que no. Y pudo haber sido, y fueron circunstancias de la vida que a lo mejor se fueron dando y que usted las tomó como por hecho, ¿no? De que tu papá te mandó, tu mamá te mandaron a la escuela. Sí. Sí, como algo natural, como algo que natural, es normal que todos vayamos a la escuela, pero no. Y luego que fuera natural que tú fueras inteligente, que sacaras buenas calificaciones, que te gustaras. Sí. Yo lo veo desde ese aspecto, mira. En mi pueblo fuimos varias gentes contemporáneos, varios niños de esa edad de la que les estoy platicando.
Y la mayoría, o la gran mayoría, se quedaron ahí. Hoy ya no existen, ya no viven. Yo voy a mi pueblo, o los veo ya grandes, y sí, con tus hijos, pero se quedaron ahí. Yo no sé qué piensa a ese respecto. Pues Dios ha sido muy bueno con nosotros, pastor, porque pues hemos recorrido ya un buen tiempo y vaya, yo me acuerdo que al menos de la familia de mi padre, creo que soy el primero que tuve la oportunidad de ir a la universidad. Entonces, por ese lado, pues doy gracias a Dios porque pues uno no es tan inteligente, pero a pesar de eso, Dios nos ha ayudado, ¿no? Y en momentos donde pensamos que no lo íbamos a lograr, pues vimos la mano de Dios. Entonces, yo vine aquí a Michoacán en el año 2000 en viaje de estudios. Y se me hizo bonito, interesante. Conocí Morelia, Pátzcuaro, Ciudad Hidalgo. Lo más bonito de México. Sí, pero lo mejor es 3 municipios. Sí. Y solo fue de paso y una noche estuve aquí en Morelia y en mi vida pensé que iba a vivir acá, ¿no? A eso me refiero. Entonces... Usted hablaba hace poquito, hace unos días, del GPS. Y yo creo que Dios, así como un GPS, marca nuestro punto de llegada. Y si usamos el GPS en el celular o en el carro, vemos que si tú das vuelta a contrario, te dice ve hacia el norte y vas hacia el sur, te va a estar diciendo en tantos metros, da vuelta en U, pero no te va a dejar, aunque te vayas a Lázaro Cárdenas queriendo ir a Celaya, en Lázaro Cárdenas te va a ir redirigiendo hacia Celaya todo el tiempo. Allá tú si te vas por otro camino y la vas a pasar, te puedes ponchar una llanta, te puedes componer, puedes tener un incidente en la carretera, pero él va a insistir en que vayas a Celaya, un ejemplo. Y así es, él no va a dejarnos hasta que no lleguemos al punto que él ya programó desde nuestra venida esta vida. El destino. Sí. El destino. Y fue aquí también en Morelia, a través de Tiempo de Despertar, que pues escuchamos la palabra de Dios y empezamos a reunirnos. Y verdaderamente pues creo que ahí es el antes y el después, porque pues hagan de cuenta que yo en la preparatoria ya había recibido a Cristo en mi corazón y me gustaba, pero creo que el conocimiento de la palabra de Dios lo obtuvimos aquí en Fuente de Vida, y eso ha sido muy bueno. Creo que el mejor lugar no pude haber llegado, porque aquí conocí de la palabra de Dios y eso me da muchísimo gusto, fortaleza y ánimo. Sí. Yo creo que todos los tres tenemos toda una historia. Sí. Detrás de nosotros hay una gran historia y todos quieren la gloria o ver, dicen, pues qué padre, se ven tranquilos allí, tienen su profesión, les va bien, no sé. Sí, pero detrás de de la gloria hay una gran historia, y que no siempre fue así de fácil, no. Han sido momentos difíciles, pero han sido momentos de tomar decisiones, ¿sí? De acuerdo, obviamente, al destino de Dios, que Dios trazó sobre nosotros. Por eso el propósito es de Dios. Y dice que Dios hará cumplir el propósito. En nosotros. Nos va a ayudar, pero si no queremos tampoco. Sí, yo siento que ya para los planes de Dios está toda la mesa puesta. Para nuestros propios planes, ahí sí nos toca batallar nosotros por nuestra cuenta. Es que lógico, nos va a dar la bendición de la vida, puede darnos la sanidad, puede darnos cositas así que son básicas para la vida, la bendición de estar vivos, de tener una familia, pero hasta ahí, muy limitado. Es diferente a recursos ilimitados del cielo para cumplir un propósito, como lo vemos en la vida de Moisés y de Josué. Fueron ilimitados los recursos que el cielo derramó sobre sus vidas.
Sí, y por eso debemos estar agradecidos. Y el agradecimiento, decimos nosotros, el conocimiento nos lleva a enamorarnos. La persona enamorada llega a adorar. ¿Sí? Ya es el siguiente paso del amor es la adoración. Y después del conocer, enamorarse y adorar, viene el servicio. Si yo te sirvo, para mí no hay impedimento, yo no tengo ningún obstáculo para servirte. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, ese es un patrón que Dios ha puesto en hombres y mujeres que desean o que quieren o que anhelan caminar con Dios. Los va a llevar a servirle a Dios. Mira, dice el versículo 14, ahora pues, o sea, ya he entendido lo anterior, temed a Dios. El temor de Dios. Ya dijimos que el temor de Dios no es miedo. ¿Es qué? Amar, honrar y respetar a Dios. Amar, honrar y respetar a Dios. ¿Sí? Y dice, ¿y qué? El siguiente paso. Y servirle con integridad y en verdad. Y quitad, ¿hasta ahí? Sí, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. En Egipto. Y servir a Dios. Entonces, aquí el punto número más importante, uno, es servir a Dios. Servir a Dios. Como donde Dios se haya puesto. Antes todo el mundo pensaba que servir a Dios era irse de misionero o ser pastor o ser... ¿sí? O alguien dice es que servir a Dios es servir en la iglesia. No. De lo que está hablando aquí es otra cosa. Servir a Dios allí donde tú estás. La manera de agradecer a Dios es que tú des testimonio, decíamos el de ayer. O sea, que nosotros seamos de testimonio. Recuerdo y me llama la atención siempre el libro de los Hechos, ¿no? Donde escogen a seis o siete que quieren ser meseros, ¿sí? Que le dicen para que sean meseros. ¿Qué requisitos les pidieron? 3. De buen testimonio. De buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Imagínense, si para ser mesero se pide eso, para servirle al Señor. Así fue el casting ahora para el desayuno de mujeres. Así necesitábamos. Sí, primero llenos del Espíritu Santo. Estamos ¿y cómo es la llenura del Espíritu Santo? Estando en su presencia. Llenos del Espíritu Santo. ¿Llenos de qué? De sabiduría. De sabiduría y de buen testimonio. Queridos amigos, pues ese es el punto, ¿sí? Para servir a Dios tenemos que capacitarnos porque Dios ya tiene dispuesta el área donde tú le vas a servir a Dios. Pero es una decisión tuya como fue nuestra. Sí, nosotros nos capacitamos y Él nos usa donde Él quiere. Así es. Y Él siempre, como dije, nos lleva de triunfo en triunfo, de fe para más fe. No es que ya lograste lo máximo. No. Nunca vamos a lograr lo máximo. No. Porque no vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Imagínate, no, pues que ya soy como Cristo. No, estás... Ayer estaba viendo con mi hijo la película, la historia real del astronauta michoacano, de José Hernández, no sé si se acuerdan, cómo batalló para llegar, pero su papá, cuando él soñaba con ser astronauta, él le dijo, a ver, ¿de verdad quieres? Sí, dice, pues te voy a pasar la receta, y se me va a olvidar alguno de los puntos, pero dijo, primero, ve qué quieres, tienes que estar bien seguro qué quieres y cuánto te falta para llegar ahí. Segundo, ve que prepárate. Tercero, haz lo necesario, ve qué tienen los que están allí y qué te falta a ti y haz lo necesario por llegar. Pero el quinto punto dice, aun cuando pienses que ya estás listo, fíjate, porque seguramente tienes que hacer mucho más todavía, tienes que darle más duro. O sea, luego les traigo bien escritas pero está bueno, hay que saber dónde estamos, qué queremos, dónde estamos y qué nos falta. Eso sí. Y a dónde vamos. Sí. Queridos amigos, vamos a una pausa y regresamos, no le cambie, esto es Un Café con Dios. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer delante de tu presencia, viendo tu rostro, Señor.
Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino. Solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré o sin el habla me quedaré. Solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Ese día vendrá y me encuentre yo de pie frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino. Solo me imagino. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Continuamos queridos amigos, gracias, esto es Un Café con Dios. Y bueno, todavía hay gente que está en contacto con nosotros. Sí. Saludamos, por favor, ahí. Saludos y bendiciones para Yuma García, para Blanca Ayala, para Ángel Sotero, Irma Cendejas y Yolanda Sánchez. Saludos y pues. bendiciones. ¿A quién más? A Manuel Ramírez Rodríguez, a Blanca Cecilia Mejía, Ceci Bocanegra, Lourdes Medina y Lidia Maciel. Bueno, ahí están los saludos. Gracias por seguir en contacto con nosotros acá. Solamente tengo dos más, Rebeca Castro en Chihuahua, Humberto Valladares y Jorge Ramírez. Bueno, hay otros cuantos, Jorge Ramírez y Reina Jaimes. Muchas gracias por seguir en contacto con nosotros. Y bendiciones, felicidades a todos los que cumplen años, Y aniversarios de bodas. Sí, gracias a Dios. Qué cosa. Estamos viendo entonces, ya en la recta final de nuestro programa, estamos viendo en cómo Josué llega al final de su vida y convencido de que todo lo que le pasó a él en la vida fue por Dios y fue el favor de Dios. Sí. Y él sigue agradecido con Dios. A mí me impresiona el agradecimiento con Dios.
Porque este versículo, el siguiente, el 15, 24:15, es uno de los versículos más famosos de la Biblia. Y póngale, aunque usted no se sepa todo el versículo, todo el mundo sabe esa parte que dice, mi estimado. ¿El 15? Sí, el 15, la parte. Yo sin y leerla. mi casa. Yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor. Eso todo el mundo se lo sabe. No sabe dónde está, no sabe quién lo dijo, no sabe que si es todo un versículo o si es un pedacito del versículo, como lo es, ¿sí? Pero todo el mundo sabe eso. Ahí está cuadritos, entras a la casa de un cristiano y ahí está. Yo en mi casa serviremos al Señor. Pero ya estudiando aquí a Josué, llegas al momento en el que dices, wow, Josué vivió una vida que le agradó a Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿su vida ha valido la pena? Como dice, ¿no? Su vida vale. Conoce a Cristo, le ha dado un plus el conocer a Cristo en tu vida. Sí, pastor. ¿Cómo no? Es lo mejor que nos pasa. Ahora, ¿ha valido la pena vivir como cristiano? Porque sí, tentaciones hemos tenido de dejar esto. Sí. ¿Cuántas veces hemos llegado a decir, sinceramente y honestamente, porque hay quien dice que no, pero yo digo que sí, hemos querido tirar la toalla? Así sea el pastor, así sea la última de las ovejitas que llegaron hace unos 15 días a la iglesia, todos son tentados por el diablo para tirar la toalla. Sí, nos dicen en nuestra mente, dice, ¿a poco crees que lo que haces realmente tiene sentido? Nos voltea los ojos a ver lo perdido que está la gente allá afuera, como estuvimos nosotros alguna vez, y dice, mira, velos. Simplemente usted decía, baja al 50% la gente que sigue al Café con Dios, la audiencia, y al menos a mí me dice, mira 30 personas. ¿Sí? ¿Tú crees que vale la pena? Pero basta uno que se ponga en la brecha. Moisés lideraba a 600,000 y uno, como Josué, en él cayó la revelación de el Dios que seguían, del Dios que los protegía, del Dios que los proveía, y con ese bastó para conquistar la tierra. Así nosotros, aunque sean 30, aunque sea uno, aquí vamos a seguir. Yo creo que sí. Yo digo, sí ha valido la pena. Yo puedo decir que sí ha valido la pena dejar todo lo que dice aquí en el versículo 15, ya en el 15, dice, si le hemos servido con integridad y en verdad, pues a veces sí, a veces medio así, pero le voy a decir, servir al Señor siempre ha estado en nuestro corazón. Y yo creo que en el corazón de cada uno de nuestros amigos que nos están viendo también está el servir a Dios. Sí. El versículo 15, mi estimado Freddy. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Sí, no sé qué les parezca a ustedes, aquí lo está diciendo. Pues si les parece mal servir a Dios, mis respetos, yo no tengo pues que decirte, ¿no? Te orientaré, sí, pero obligarte nada. No. Y mucha gente está en este momento de tomar una decisión. Si les parece mal servir a Dios, bueno, pues cada quien. La invitación la tienes de parte de Dios, no de nosotros. La invitación usted la tiene de parte de Dios. Servir a Dios, servirle en su presencia, es decir, estar en su presencia. Dicen que los sacerdotes y se acuerda usted cuando íbamos a la iglesia tradicional, que veíamos como le decían con el incensario, ¿sí? Con el incensario.
el acólito, ¿sí? El que andaba ahí. El monaguillo. El monaguillo andaba en sí. Y yo fui monaguillo muchos años. Yo también, poquito, pero sí. Sí. Y luego agarraba el incensario, le daba vueltas, santo Dios. O sea, que llegaba el padre, me regañaba. Bueno, el caso es que, ¿qué era lo que hacía uno? Incensar, sí. Que llegara olor grato a la nariz del sacerdote, porque nos tocaba incensar, y luego al pueblo. Uh-huh. Uh-huh. Eso era incensar. Al pueblo lo hacía el sacerdote. Y no sé si usted se recuerda de todos esos detalles, pero eso tiene un sentido, atrás hay un porqué. Porque los sacerdotes del pueblo de Israel en el lugar santo tenían 3 cosas, no sé si te acuerdas, que hacer. Una, mantener el candelabro o la menorá de los 7 brazos, sí. Y que tenía aceite y que tenía la luz. La luz debería estar prendida, ¿sí? El pan de la proposición. El pan de la proposición. Y el incienso. Y el incienso. Y yo estaba pensando en el aceite de la unción, que representa al Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. El pan de vida, Cristo. Y las oraciones del Padre. ¿Sí? Ok. Bueno. Yo recuerdo que en mi pueblo siempre veía una lámpara roja, ¿sí? De aceite, pero nunca se apagaba. Nos íbamos todos, apagábamos todas las velas, apagábamos la luz y ya nos vamos. Pero ahí quedaba prendida una lámpara. Eso es reminiscencia de lo que hacían los sacerdotes en el lugar santo. Y había un pan de la proposición también, ¿sí? La lámpara era que Dios siempre está con nosotros. Había un pan que Dios es el alimento. Y le decían el sagrario, un lugar donde ponían las hostias ya consagradas, ahí las dejaban. Era el pan de la proposición. Y una cosa que le decían santísimo, que estaba una hostia grande. Exactamente. Ahí estaba, sí. Ahí está, pues. Sí, todavía la ponen. Pero yo lo que quiero que vea ustedes que son reminiscencias, son para acordarse, son cosas que hacen para acordarse. Pero, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Porque tenemos la palabra de Dios. Y porque aquí la palabra de Dios es tan clara que eso lo hicieron cuando el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo menguó, es decir, ya no hubo más el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva tradicional. Y entonces, ¿cuándo se perdió eso? Aproximadamente en el año 300. En el año 300 ya se dedicaron a otras cosas más que a la alabanza, a la adoración. ¿Sí? Quisieron como institucionalizar a Dios en el concilio de Nicea, ¿no? Más o menos. Se constitucionalizó de manera que se dio pie a que, como ya no se sentía nada ir a la reunión, entonces que vieran, que oyeran, que probaran, o sea, se sensibilizó todo esto. Pero ya nada más a la carne. Nada más para la carne. Al espíritu nada. Por eso era costumbre y yo ya cumplí. ¿Sí? Esa es la prueba. Yo ya cumplí en ir. ¿Sí? Pero era, ¿te acuerdas? Clan. ¿Oías qué? Las campanas. Las campanas. Yo me acuerdo todavía hace poco, allí me paré frente a Catedral, hay un café. Dije, aquí voy a sentar un rato. Y vi y oí las campanadas. Y yo decía, me empecé a recordar los años cuando yo llegué a la ciudad de Morelia.
que ya no estaba en el seminario, que ya estaba en la Facultad de Medicina. Y oí las campanadas, dije, ya se fue el tiempo, ¿no? Ya hace muchos años. Entonces, pues no digo que carros, habrían como 3 carros en la ciudad, no había mucho como tráfico. Y me vino a mi mente eso, el saber lo que ahora sé, lo que ahora conocemos por la fe en Cristo Jesús, que Él es la vida, que no, decía yo, que no estamos adorando a un Cristo muerto, crucificado, como el que yo tenía allí en la capilla donde yo iba a orar. Porque algo tenía, Dios ya traía algo conmigo. Yo iba a practicar con Dios, pero yo quería practicar, pues, o sea, a mí me dijeron, este es Dios, pero está crucificado, pues sí, y entonces empezaba a orar. El Señor, ¿por qué no me respondes? Está bien, no te pido que te bajes de allí porque me vas a sacar un susto, pero por lo menos meneale una pestaña, ¿no? Un pestañazo, algo. Un pestañazo para que me diga, sí, te estoy viendo. Entonces, esto era lo que Josué quería dejar al final. Sí. Sirvan a Dios con integridad. Dejen de andar allá, dice, con otros dioses, los que adoraron vuestros padres, los que les sirvieron vuestros padres. Y no solamente ídolos o dioses de los que nos imaginamos, sino lo que todo Dios es todo. Un Dios de este mundo es todo lo que ponemos nosotros antes que al Dios verdadero. Sí, hemos dicho muchas veces. ¿Y qué puede ser? Cualquier cosa. Tu trabajo, tu esposa, tus hijos. ¿A quién estás poniendo antes? Tu carrera. ¿Cierto? Ahora está de moda, ¿no? Tu bienestar físico. O sea, primero el ejercicio y todo esto, y después, si se puede, Dios. Te has vuelto metrosexual, ¿sí? Antes por allá. Ya está de moda. Sí, porque vas al gimnasio. Yo antes, ¿cuál gimnasio? Ni qué 8 cuartos. Mi padre decía, vámonos al cerro. Y nos decía, para animarnos, hijos de María Morales, vámonos, y órale. Y para que hagas ejercicio, cárgate unos leños. Ay, santo Dios. Y ahí íbamos adolescentes y no podíamos con... Pero ahí vamos. Ese era nuestro gym. Ese era el gym. Sí, 2 litros de agua te los acababas. Ya, de fácil, porque a fuerzas. Y luego llegabas y la comida, llegabas bien cansado y acalorado, y aventabas por allá la carga y decía, mamá, ya vénganse a comer. Y yo veía que comían bien temprano en el rancho. Ay, por ahí a la 1 ya estaban terminando de comer, maestro. Y mamá hacía lo que hubiera, pero le ponía chile, que decir basta. Y ahí está uno, caliente la sopa, calientes las tortillas, que ni las podías agarrar, la cuchara, y tú vas a... No. Y el calorón, no, te acaban los 3 litros. Sí, entre el calor y la desenchilada, no duraba nada. Y luego, ¿qué pasaba? Ya no podías comer, porque estás lleno de aire, de estar jalando aire. Del agua, ¿no? Sí, y aparte, pues, con enchilas jalas aire. Y pues te llenas también, te inflas. Eran tiempos especiales. Pero te decía yo, hoy hemos puesto otras cosas delante de Dios. Muchas. Entre Dios y nosotros. Y no es lo que digamos, es lo que hacemos, es el testimonio. O sea, ahorita como ejemplo están las campañas políticas, y hay incluso en el mismo cuerpo de Cristo hay polarización. O sea, ahorita es un tema que no se toca entre los compañeros de la iglesia porque puede haber pleito. O sea, está bien fuerte lo demás. Yo ahorita venía pensando, ahorita que venía para acá corriendo, vi mucha publicidad de las campañas.
Y digo, ¿cómo la gente a lo mejor puede pensar que con tanto programa y tanta palabra de Dios y tanta conversación queremos convencerlos? Y no es así, no es nuestra meta convencer a nadie. Las campañas sí te quieren convencer de que ellos son la mejor opción. Nosotros estamos anunciando, como decimos, la buena noticia de que el Señor te ama, de que Cristo murió por ti, de que Él es, no la mejor opción, la única opción que tenemos. Sí, solo Cristo. No hay más. No hay. No hay más. Porque ante cualquier situación, Cristo es la solución. solamente Jesucristo es la solución. Sí. Algo que quieras No, decir. me quedé pensando, pastor, porque, bueno, yo creo que cada quien sabe, ¿no?, lo que trae, y en lo personal pienso que esta palabra es buena, es importante. Se nos olvida ser agradecidos con Dios. Y sí, es verdad, muchas veces ponemos cosas antes que a Dios, pero bueno, creo que a lo mejor esto es para que pues retomemos, ¿no? Volvamos a recordar lo que tiene valor, lo que tiene importancia y lo que es para nuestro beneficio. Creo que, bueno, hoy esta palabra es positiva, pero depende de nosotros, ¿no?, cómo la vamos a recibir. Si simplemente podemos decir, pues qué bonito, qué buena palabra, pero híjole, creo que lo importante es aplicarla, y es donde nos va a costar trabajo, pero bueno, es necesaria recibirla, y ya teniéndola, pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a llevarla a la práctica. Sí. Sí, es interesante. Y seguramente así será, Freddy, porque como decíamos, referente al GPS de Dios, ¿no?, Él siempre nos va a llevar por las de cuota, pero Él las paga, por las de autopistas. A caminar con Dios y en la dirección que Él quiere que vayamos equivale a ir en una autopista con todos los servicios. También en la autopista se nos poncha la llanta, también en la autopista sufrimos accidentes graves a veces, también, pero la ayuda llega de inmediato. De inmediato alguien habla, hay teléfonos ahí de emergencia, hablas y llega. Pero si uno decide irse por allá en un atajo, una brecha para no pagar la caseta y lejos de donde está todo, pues te las ves tú solito. Hay gente que a veces se ha quedado con las llantas para arriba, y hasta que pasa por ahí un día después, o alguien, oiga, acá hay un carro, acá hay ya alguien que a lo mejor falleció desangrado porque no era tan grave su lesión, pero al estar lejos de los servicios de la autopista murió. Y es lo que puede pasarnos luego, o sea, no morir físicamente, no ser drásticos, pero sí pueden morir los propósitos que Dios tenía para ti, pueden quedar en el olvido. Y sabe que va a ser algo más que me llega, ya lo sabemos, pero bueno, es a través de esto, es que pues no creerle a Dios también es un pecado, ¿no? Estamos pecando, estamos fallando. Incredulidad. Cuando no le creemos a Dios, el pueblo no le creyó y dijeron, no, la tierra que tú nos das tiene gigantes, es imposible pasarlo. Y a veces así nos pasa en el día a día, en esta semana. Simplemente a lo mejor vemos obstáculos que te impiden, porque a lo mejor tienes preocupaciones, tienes los gastos de la casa, el trabajo, que a lo mejor se presenta algún problema, o hay algunos otros, y dices, híjole, pero pues, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a ir a la reunión si ahorita pues está pasando esto, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí pues nos equivocamos, porque las formas de Dios no son las nuestras, ¿no? Sí. A ellos ya les había prometido la tierra y les había dicho que ya era para ellos. Pero Moisés, y en este caso fue Moisés quien dijo, a ver, pues vamos a echar, a ver cómo es. Vamos a echar un lente por ahí, ¿no? Un vistazo. Y mandó a los espías, y a nosotros nos pasa lo mismo, porque a veces dice, pero ¿cómo voy a salir la semana si ya se me descompuso el vehículo, o ya me salió otro gasto, o tengo que ir al médico?
Y ahí quitamos nuestra mirada de Dios y de las cosas que Él nos ha hablado, ¿no? Pero mira, Freddy, si eso le pasó a Moisés, que cayó en esa incredulidad de mandar espías, cuando Dios le había dicho la tierra que yo les he prometido, o sea, ya es prácticamente de ustedes, que estamos hablando que hablaba cara a cara con Dios, que comentaba con Dios. No debemos desanimarnos, porque ¿qué nos puede pasar a nosotros? Sí, no estamos muy lejos de estar en esa intimidad con Dios que tenía Moisés. Decíamos, ¿verdad, pastor? Hace unos días, los apóstoles que estuvieron ahí 3 años y medio, huyeron desfavoridos, dudaron, regresaron a lo anterior, a lo que hacían, a pescar y esto. Nosotros no debemos desanimarnos, porque nos llega un tiempo precisamente de oscuridad o de silencio. Sentimos que Dios se queda en silencio, pero hay una frase por ahí que dice, que la he leído, dice, durante una prueba, el maestro, usted que fue maestro, ese pastor, está en silencio, porque estás en una prueba, pero está ahí. Así entonces, Él sigue. Y yo espero que, querido amigo o amiga que nos ha estado acompañando esta mañana en un café con Dios, pues que tome decisiones correctas, y que nunca se va a arrepentir de tomar a Cristo como la mejor decisión. Pues llegamos al final de nuestro programa. Solo nos resta invitarles para que hoy tenemos varones. Hoy por la tarde, varones, 7 de la tarde. Estás invitado, es una invitación abierta al público en general. Si quieres asistir a las 7 de la tarde en Fuente de Vida, Morelia, Calzada La Huerta, 2273, Fraccionamiento Los Pinos. Y el domingo nos vemos en Fuente de Vida a las 10. Hay enseñanza bíblica y el servicio general, que es a las 12 del día. Así es. Pues, queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros. No nos resta más que decirles que Dios les bendiga realmente, que puedan ver la mano de Dios en sus vidas. Y hágame un favor: sonríe, porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Hasta mañana, de hombre a hombre. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en un café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y te haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo. No quiero